Solo a Él adoramos. Vamos a buscar ahora en Segunda de Corintios, para leer un versículo más. Segunda de Corintios, capítulo 13. Al final de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5. Versículo 5, vamos a leer. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Habla de examinarse, de probarse a uno mismo. Dice así. Segunda de Corintios 13, 5. Examínense, recomienda el apóstol Pablo a los corintios, dice así. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Ahora estamos en la época de exámenes, ¿verdad? Y hay muchos estudiantes que están intentando pasar las pruebas, los exámenes, donde va a quedar evidente si apruebas o suspendes, si has estudiado o no has estudiado. Y por lo tanto es ese tiempo una prueba y es un tiempo de mucho estrés para los estudiantes porque tienen que repasar todo y tienen que prepararse bien para ese examen. ¿Qué es un examen? Es una prueba para ver si realmente estuviste atento en la clase o dormido, si has estudiado lo que y has hecho los trabajos que el profesor ha encomendado, y esa prueba muestra si alguien tiene la aprobación o la nota que el profesor da a los estudiantes en compensación con su trabajo. Hay un examen mucho más importante y una prueba mucho más importante que aprobar o suspender el carnet de conducir, o aprobar o suspender un curso que se hace, o el colegio, la universidad o lo que sea. Y es la prueba de la fe. Es asegurarnos de que realmente nuestra fe es auténtica y que por lo tanto es aquella que Dios ha dicho que debemos tener. Digo esto porque hay muchos tipos de fe. Todo el mundo cree en algo. O crees en el dinero, o en el sexo, o en la religión, o en la familia, o en la política, o lo que sea. Siempre creemos en algo porque todos creemos, todos confiamos en alguien o en algo. Pero hay una fe que viene de Dios, no de fabricación nuestra, sino que viene de Dios y que nos lleva a Dios. Y esa fe se sabe que es real por los frutos que produce, por los efectos que trae. Y por lo tanto esto es de vital importancia, porque solamente la fe verdadera, la fe que viene de Dios, es la que realmente nos lleva a la salvación. Al igual que puedes tener tú unas llaves, tengo por aquí unas llaves, a ver, esta llave por ejemplo. Esta llave que hay aquí es la que abre la puerta de madera de la iglesia. No la usamos nunca, pero está ahí. Hay muchas llaves parecidas, pero solo esta abre esa puerta. Mucha gente tiene fe y la fe es como una llave, puede tener muchas llaves, pero solo una es la fe verdadera que da Dios, la cual abre la puerta de la salvación. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que tenemos la llave que funciona, la llave que vale, la llave que Dios nos da y que es aprobada y debemos, por lo tanto, examinar. Lo digo esto porque el apóstol Pablo le dice a los corintios esto, porque muchos de ellos, su vida no coincidía con su fe. Una cosa es lo que ellos decían que creían y otra cosa es lo que ellos hacían. Y por lo tanto Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, porque muchos de ellos no conocían a Dios. Muchos de ellos su vida reflejaba que no tenían fe verdadera. Sí iban al culto, sí estaban ahí, sí decían que eran cristianos, pero su vida no coincidía con la fe verdadera. Por eso tenemos que saberlo, porque como vamos a ver hoy, la manera de saber que si la fe funciona es probándola, ¿verdad? El otro día
hice unas copias para la llave de la iglesia de Tomelloso, bueno, hace ya tiempo. Pusimos unos cerrojos nuevos, porque sabéis que nos robaron. Pusimos unos cerrojos nuevos, entonces tuve que hacer varias copias para que los hermanos que van a limpiar, los hermanos que tienen que entrar a la iglesia, pues tengan su llave para poder entrar. Entonces el muchacho de la ferretería hizo varias llaves. Como hizo muchas, dice, mira, pruébalas todas. Asegúrate de que todas funcionan, y si no funciona alguna, me la traes para volver a hacerla, para retocar lo que haga falta. ¿Pero por qué decía eso? Porque parecen iguales, son iguales, pero alguna no funcionó. Algunas metimos la llave ahí y tuve que volver otra vez y decir, oiga, mira, estas llaves no funcionan, no pasa nada, vamos a rectificarlas. La salvación es por medio de la fe. Es por medio de la llave que arrancas el coche, es por medio de la llave que entras a tu casa y es por medio de la fe verdadera en la que tú te beneficias de la salvación. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos bien de esto. Y si tenemos la fe verdadera, abre. Y si no es la fe verdadera, hay que pedir que la retoquen. O mejor dicho, que el Señor nos la regale. Mira, la fe verdadera viene de oír la palabra de Dios. Donde no hay evangelio, no hay fe verdadera. No importa cómo se llame la iglesia. No importa quién se reúna ahí. No importa cuánta gente se reúna ahí. No importa lo que pase ahí. Si no hay evangelio, no hay fe verdadera. Si siembras pepinos, no esperes cardos. Si siembras pepinos, no esperes zanahorias. Si no hay la semilla del evangelio, no hay fe verdadera. No importa qué buena gente hay ahí, no importa las cosas buenas que hagan, no importa cuánto numeroso sea esa congregación, si no hay evangelio verdadero, no hay fe verdadera. ¿Me sigues? ¿Sí? Entonces, la fe viene por el oír. No, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de Cristo que se oye? El Evangelio de Jesucristo. Y mucha gente hablan de Dios, hablan de Cristo, pero no tienen Evangelio. Mucha gente tiene llaves, pero no son la llave correcta. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra fe es la fe verdadera? Vamos a dar algunas pruebas de ello. La primera de ellas es, como hemos visto antes, el apóstol Pedro habla de Jesucristo. Jesucristo, aquel que nos limpia con sus pecados, que nos santifica con su espíritu, que nos regala la herencia del Padre. Escucha, si tienes fe verdadera, Cristo para ti es excelente y todo lo demás es excedente. Me explico. Cristo para ti es prominente, es lo más importante, es el más importante y todo lo demás es opcional. Me explico. Excelente y excedente. ¿Qué quiere decir excelente? Pues lo mejor. Lo que no va más allá, lo más alto, lo más precioso, lo más glorioso, lo que no se puede comparar con nada y con nadie en este mundo es Cristo para alguien que cree. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Para vosotros los que creéis, dice el apóstol Pedro, os regocijáis en Él con gozo inefable y glorioso. Para los que no creen, Cristo es la piedra desechada. Cristo es algo que no tiene importancia. Para los que creen, Cristo es precioso. Y todo lo demás es excedente. ¿Qué es excedente? Excedente es lo que sobra de algo y lo tienen que desechar o venderlo a bajo precio. Excedente de ropa, pues la ponen más barata o la mandan a reciclar porque sobró. Ya nadie la quiere, nadie la compra, ya se pasó de moda y entonces esa ropa ya la echan como excedente. Hay excedentes de comida, hay excedentes de ropa, hay excedentes de otras cosas y para un cristiano, Cristo es excelente y lo demás no importa tanto. Ahora, cuando alguien dice que es creyente, pero lo demás importa muchísimo y Cristo no importa tanto, da igual la etiqueta que se ponga. De creyente no tiene ni la fe. Porque si Cristo no es supremo en nuestras vidas,
no somos cristianos. Da igual que me bautizara el mejor pastor que hubiera, aunque hubiese sido el apóstol Pablo. Da igual que mi iglesia sea la mejor del mundo. Da igual todo lo demás. Si Cristo para mí no es supremo, entonces no soy de Cristo. Y esto lo dice el apóstol Pablo también. Mira lo que dice él cuando habla de su vida como religioso y su vida como cristiano. Dice: todas las cosas que para mí eran ganancia las estimo como pérdida, como basura, como excedente, como algo que no me hace falta, dice. Porque quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Pablo dice: solamente quiero a Cristo y su justicia, su obra perfecta en la cruz. Todo lo demás no me importa. Lo que yo era como judío, mis buenas obras, mis buenas intenciones, todo lo que yo, mi propia obediencia y justicia, no es nada, porque solo confío en Jesucristo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es la piedra preciosa. Cristo es la justicia suprema. Cristo es lo máximo para alguien que cree. Y cuando hay alguien que sustituye a Cristo por otra cosa, de fe no tiene ni la F. Nada. Cuando hay alguien que tiene que elegir entre Cristo y el mundo y se va para el mundo, quédate en el mundo porque tú eres de ellos. Y es por eso que en las pruebas es donde se nota que alguien es creyente o no. La fe, por lo tanto, se centra en Cristo, Cristo como excelente y lo demás como excedente, superficial, opcional, secundario, por debajo del señorío de Cristo. ¿Sí? Bien. La segunda cosa es que la fe verdadera no tiene máscaras. La fe verdadera es sin hipocresía. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, hablando de Timoteo: traigo a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que en ti también. Dice fe no fingida, fe sincera. Pablo está hablando de Timoteo, y Timoteo tuvo la gran bendición de que su abuelita era cristiana, su mamá era cristiana, él también es cristiano, y dice: la fe vuestra, la fe de tu abuela, de tu madre y tuya es una fe sin disfraces, sin hipocresía, una fe auténtica. En la tele a veces anuncian relojes de estos carísimos que hay que pagar en 800 plazos de no sé cuánto dinero. Esos relojes tan caros. Y cuando dicen: cómprese este reloj maravilloso, y ahí dicen: mira, aquí le vamos a dar el reloj con un certificado de autenticidad. No es una copia, es verdaderamente este reloj vale ese dinero. Una edición limitada, una edición con registro, con números. ¿Por qué? Porque no es un reloj cualquiera, es un reloj excelente. Es un reloj certificado como original, como auténtico. Como pasa a veces con las pinturas, se descubrió una pintura que estaba tan bien hecha que creían que era original del autor, pero cuando la investigaron bien dijeron: oye, que es una copia. No es la pintura original, no es el cuadro original del autor. Está muy bonito, está muy bien, pero no es la original. Y finalmente encontraron la pintura original. Y verás, la fe es verdadera porque es sincera. Es real. No es una fotocopia. No es de cartón. No es de plástico. No es de conveniencia. Fe, aunque sea refinado con fuego, sea hallada para alabanza, honra, gloria en la aparición de Jesucristo. ¿Por qué sabemos que alguien tiene fe verdadera? ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque cuando pasa por el horno de la prueba, esa fe permanece, prevalece. Cuando tú pones un metal que no sea oro y lo pones a 1000 grados en un horno, se deshace. Pero el oro no, el oro sale más puro
y sale perfecto. Aunque sea líquido, después lo ponen en el molde y cuando se enfría sale el lingote de oro, porque el oro no se consume por el fuego. Pero la escoria, es decir, otros metales y donde va envuelto el oro, que es muchos minerales, carbón, etcétera, cosas que no valen, el oro lo quita y queda el oro puro. Por eso se hace y cuesta tanto el oro. Cuando alguien es creyente, pasa por pruebas, enfermedad, separaciones, fallecimientos, falta de trabajo, dificultades de todo tipo, persecución, lo que fuera, lo que sea. Pedro está escribiendo a cristianos que habían tenido que salir de su casa para salvar su vida porque los perseguían a cárcel y muerte por ser de Dios. Pero él dice, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero se prueba, pero va a ser hallada en gloria y alabanza. ¿Por qué? Porque Pedro dice, vuestra fe es verdadera y ningún horno la va a destruir. Ninguna tribulación la va a hacer desaparecer. Sin embargo, el Señor Jesús contó en la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8, y dice, una parte de la semilla cayó entre piedras y de pronto brotó, pero nunca llegó a crecer y a dar fruto, porque no echó raíces y cuando salió el sol se secó. Señor, ¿qué quieres decir con esa parábola? Explícanos qué quieres decir. Entonces Jesús dijo, estos son los que oyen la palabra y al momento lo reciben con gozo, pero son de corta duración. Porque cuando llega la persecución y la tribulación por causa de la palabra, tropiezan. Es una fe temporal, es una fe que dura solamente cuando todo va bien, pero cuando hay que sufrir, que padecer por causa del Señor, de su Evangelio, entonces se ve que esa fe no resiste la prueba. El otro día en un documental sobre los aviones, cómo los aviones han ido evolucionando, en principio eran muy pesados, luego fueron más ligeros. ¿Cómo es que los aviones ahora, todos hemos montado en avión alguna vez, cómo es que los aviones ahora pesan mucho menos y son más eficientes? Bueno, porque antiguamente se usaban materiales pesados como madera, como acero, hierro, pero ahora los aviones están libres de todo eso, utilizan fibras de carbono que son resistentes, pesan poco y son apropiadas para aguantar la presión de los aviones cuando van a 10 kilómetros de altura volando, que lo piensas y dices, madre mía, sí, 10 kilómetros de altura o más van los aviones. ¿Y por qué pusieron los aviones con esas fibras y con esos materiales? Porque los primeros probaron su resistencia, probaron si de verdad aguantaban la presión, si aguantaban el peso, si aguantaban todas esas vibraciones que los motores tan potentes de los aviones tienen. Y resultaron que resistían. Y por eso los han puesto. Nuestra fe va a ser probada y debe resistir, porque de otra manera, si no resiste es porque no es auténtica. Si no resiste la prueba, no hay fe verdadera. Y esto ten cuidado porque a veces una persona puede aparentar que es creyente, parece que es creyente, pero luego cuando viene una gran prueba ya no lo ven más nunca por la iglesia. ¿Y qué le ha pasado? No, mira, mi mujer me abandonó y yo ya... Mira, mi hijo se murió y mira ya... Mira, me echaron del trabajo y... Mira, me pasó esto, me pasó lo otro, me enfermé. ¿Y tu fe dónde está? No lo sé. En una ocasión hablé con un hombre que había estado por años en una iglesia evangélica. Allí supuestamente se convirtió, se bautizó. Y luego hubo un problema con el pastor. La iglesia como que se deshizo, el pastor se marchó, en fin, hubieron muchos problemas en esa iglesia. Y cuando nosotros fuimos a intentar restablecer la iglesia, visité a estas personas que antes se congregaban allí y que eran líderes de la iglesia. Eran personas que siempre estaban allí en la iglesia y que eran
digamos, de las personas que estaban allí al frente. Fui a visitar a un hombre y le dije, mire, ha pasado todos estos problemas, pero Cristo está en su trono y Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Y él dijo, yo no quiero saber más nada de la iglesia. No quiero saber más nada. Si existe algo, no lo sé. Eso me dijo ese hombre. El mismo que un día, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y estaba ahí alabando a Dios. El mismo que era un líder de la iglesia, un puntal de la iglesia, ahora decía que no sabía si existía Dios o no. ¿Qué ha pasado? Nunca tuvo fe verdadera. Nunca. Porque la fe verdadera resiste. No se diluye cuando hay tropiezos, cuando hay problemas, cuando hay pecados, cuando hay tribulaciones, persecuciones. La fe verdadera resiste. Si no resiste, no vale. Y eso quiero que tú lo entiendas. No digas que uno es creyente y ya dejó de ser creyente. No. Si es creyente, resiste. Si no es creyente, se va y se diluye, igual que se esparce y se diluye en el agua una sustancia. Así la fe que no es verdadera desaparece porque no resiste. La fe verdadera resiste y es así porque el Espíritu de Dios la sella. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice que habiendo creído en Cristo, capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La fe verdadera ha sido certificada, sellada por el Espíritu Santo y por tanto nos da seguridad. Alguien que tiene fe verdadera, el Espíritu Santo la sella. Como se sellan los documentos oficiales para saber que son verdaderos. A lo mejor tú has ido a tu embajada o has ido al consulado para tramitar papeles de tu país y te exigen papeles como una fotocopia cualquiera. No, te exigen un papel sellado, certificado de tu país, del gobierno de tu país, a través de la embajada del cuerpo diplomático, para que se certifique que de verdad esa partida de nacimiento es tuya. Que de verdad ese certificado de matrimonio es tuyo. Que de verdad esos papeles que te están pidiendo son tuyos, ¿sí o no? No te lo puede sellar el ayuntamiento ni el primo del abogado, no. Tiene que ser sellado por la autoridad. Y escucha, cuando hay un creyente verdadero y la fe en el Evangelio es verdadera, porque el Evangelio que trae el Espíritu de Dios es la verdad, el Espíritu mismo lo sella y lo certifica para que tengamos esa seguridad. Por eso la palabra de Dios lo llama la fe de los escogidos de Dios. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados en el Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu y la verdad trabajan juntos. No hay verdad sin Espíritu y no hay Espíritu sin la verdad. Y por lo tanto, lo que hace el Espíritu de Dios es nos presenta la verdad del Evangelio y una vez que la creemos, Él nos sella y nos certifica que ese documento es verdad. Ese documento es original. Esa verdad, esa fe es la fe verdadera. Y vamos a ver ahora algunos efectos de la fe. Algunos de los frutos de la fe. La fe, como hemos visto, verdadera produce santidad. Eso de que cree mucho y peca más es una doctrina del diablo, no es del Evangelio. La gente dice, bueno, tú puedes creer y luego puedes vivir como quieras. Yo tenía un compañero cuando jugaba al baloncesto hace muchos años. Había un chaval
que yo conocía de jugar en la pista, íbamos allí todos los días, que jugaba conmigo al baloncesto. Y un día le hablé del Evangelio. Y un día le dije también que iba a ir a buscar a mi novia, una tal Lidia que anda por aquí. En aquella época era mi novia. Y él me dice, oye, tú habrás tenido ya relaciones sexuales con tu novia, ¿no? Digo, pues no. Pero hombre, tú eres tonto. Tú eres bobo. Digo, verás, es que yo soy cristiano y mi novia también es cristiana. Entonces tenemos claro que... Pero hombre, yo soy cristiano también. Yo soy cristiano también, pero cuando alguna se pone a tiro, yo me voy con ella. ¿Qué tiene que ver, decía él, que tú creas en Dios para después disfrutar de la vida? O lo que él decía que era disfrutar de la vida. Mucha gente piensa que creer en Dios es ir a la iglesia, cantar unas alabanzas y luego te acuestas con tu novia. No pasa nada. Vas a la iglesia, cantas alabanzas, después te vas al bar y hasta que te caes. No pasa nada, ¿no? Unos van a la iglesia, cantan alabanzas, dan su ofrenda y después mentir, defraudar, engañar. No pasa nada, ¿no? Escucha, la fe verdadera trae siempre santidad. ¿Sabes por qué? Porque la produce el Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo introduce su mano, ahí viene la santidad. Poco a poco el cristiano va dejando atrás la maldad y va tomando más de la santidad. El fruto de la carne va dejándose fuera. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y va tomando del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Eso es el efecto de la fe. La fe, somos salvos por medio de la fe sola, pero la fe no viene sola. La fe es la máquina del tren, pero el tren trae vagones que los trae arrastrando. Y esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Parecernos a Cristo. ¿Cómo? Desechando poco a poco el pecado y tomando poco a poco el fruto del Espíritu de Dios. Ahora, si alguien te dice, yo soy cristiano, yo me bauticé, yo voy a la iglesia, yo era pastor o anciano, yo era líder de no sé qué, yo era líder de jóvenes, líder de alabanza. Sí, ¿qué estás haciendo ahora? No, ahora, ¿cómo estás viviendo ahora? No, mira cómo vivo ahora. Ese hombre jamás ha creído en el Evangelio. Me da igual lo que diga, es un mentiroso, porque verás, mira lo que Dios dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No lo digo yo, está escrito en Primera de Juan. Yo sé que para algunos esto es duro, pero no es una cosa mía, es lo que Dios dice. Luego entonces, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Eso no quiere decir que un cristiano no peque nunca, no caiga, no tenga crisis espiritual o tiempos de enfriamiento espiritual. Eso le puede ocurrir a cualquier cristiano, pero el cristiano verdadero finalmente volverá al Señor. Finalmente volverá en santidad al Señor y volverá a hacer lo que va a producirse el fruto. El fruto es la santidad. Otro fruto es seguridad. Aquel que cree sabe en quién ha creído. Bueno, es que yo no sé si al final yo voy a salvarme o no, que la verdad como soy pecador Pero escucha, la fe verdadera trae como fruto la seguridad de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera descansa no en que tú eres buena persona y vas a obedecer a Dios siempre. No descansa en eso. La fe verdadera descansa en que Cristo es suficiente para ti. En que Cristo fue obediente para ti.
en que Cristo con su sangre te limpia de los pecados y te da el cielo y te lo regala a cambio de nada. No te regala el cielo a cambio de que eres bueno, de que obedeces, de que vas a la iglesia, de que lees la Biblia, de que ofrendas. No es eso. La salvación es un regalo completo que se recibe por la fe, que además la fe es un don de Dios, es algo que también te regala Él. Por lo tanto, te tienes que sentir seguro. Claro, si miramos nuestras vidas, nos echamos a temblar porque decimos, ¿cómo puedo yo, que soy pecador, entrar delante de la presencia de un Dios santo? Claro, eso me pasa a mí también. Hasta el profeta Isaías, cuando vio la santidad del Señor, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí, que soy un hombre que tengo que morir! Porque han visto mis ojos al Rey Santo y yo soy un hombre inmundo, que vivo en medio de un pueblo malvado. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? No pasa nada. Ahora ese carbón toca tus labios, es quitada tu culpa, es cubierto tu pecado. Cristo es ese carbón que Él quita la culpa, quita el pecado y nos reviste de su justicia. Por lo tanto, la fe incluye la seguridad. Es verdad que muchos cristianos no alcanzan esa seguridad porque les falta madurez y entendimiento de su palabra. Pero si tú eres cristiano y crees las promesas de Dios, alcanzas esa seguridad, porque no te tienes que mirar a ti mismo. Qué mal estoy, qué mal lo he hecho, qué mal. Deja de mirarte a ti mismo ya de ser una persona egocéntrica. Mira a Cristo. Porque si te miras a ti mismo no ves nada más que ruina y desastre y debilidad. En todos es lo mismo. Pero Pablo dice, mi justicia está en Él, no mía. Toda mi justicia yo la desecho. Mi obediencia, todo lo que yo hago, eso no tiene ninguna importancia. Porque dice, no ha sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo solamente confía en Jesucristo. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro. Hemos recibido el espíritu de adopción, dice Pablo en Romanos 8, versículos 15 y 16, dice, no habéis recibido un espíritu de servidumbre, un espíritu de temor, un espíritu de inseguridad, sino que hemos recibido el Espíritu Santo que nos adopta y por el cual podemos clamar Abba, Padre. Escucha, piensa por un momento en esto. Imagínate que hay un matrimonio que han adoptado un niño. No es hijo nacido del vientre de la madre, pero ha sido adoptado. Y ese niño o esa niña que ha sido adoptado, pues tiene que convivir con otros hijos que sí son hijos naturales. ¿Me sigue, verdad? Imagínate que ya la adopción está firme, está inscrito en el libro de la familia, lleva los apellidos de los padres y está viviendo feliz con la familia. Pero imagínate que llega el día en que van a repartir la herencia y que los padres van a repartir sus bienes en vida a sus hijos conforme a lo que ellos quieren. Y llega ese niño adoptado, esa niña adoptada y dice, bueno, yo no soy adoptado, yo no tengo derecho, ¿no? Yo, papá, mamá, a mí me tendrán que dar menos, ¿no? Porque como yo no soy adoptado, como yo no soy tan hijo como Pepita, como Manuel, como Jorge, que sí. ¿Qué dirían esos padres? De ninguna manera. Porque nosotros te elegimos a ti para adoptarte en nuestra familia. Te sacamos de un orfanato horrible para que seas nuestra hija como los demás. Y no hay ninguna diferencia entre ti, que te sacamos de un orfanato, te sacamos de una casa de acogida para hacerte nuestra hija. No hay ninguna diferencia, eres tan hijo, tan hija, como cualquiera de los demás. A veces nosotros nos sentimos delante del Señor como hijos no legítimos, de segunda clase. Nos sentimos
mal por nuestros pecados y por las mentiras del diablo y decimos, yo no sé si soy hijo. Como si fuera una elección tuya. Pero recuerda esto, ¿quién te adoptó a ti? ¿Quién te recibió a ti? ¿Quién te dio a luz a ti espiritualmente en Cristo? Tú has nacido de nuevo. Hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos leído antes que en Cristo hemos nacido de nuevo. Has nacido de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios. Por lo tanto, eres un hijo tan hijo como el apóstol Pablo, tan hijo como el apóstol Pedro, tan hijo como el apóstol Juan, tan hijo como cualquiera de los más grandes hombres de Dios. Eres tan hijo como ellos. ¿Verdad que maravilloso esto? Por supuesto que yo no voy a llegar a ser como el apóstol Pablo. Ya me gustaría a mí. No voy a ser como el apóstol Juan. No voy a ser ni siquiera como otros hombres de Dios que yo he conocido, que eran hombres de Dios que caminaban con Dios y que yo admiro su fe y su valor y su entrega y su obediencia. Yo no voy a ser como ellos, pero ellos son tan hijos de Dios como un servidor. Porque no soy yo el que he elegido a Dios, Él me eligió a mí. Él vino al orfanato. Él vino al orfanato donde estábamos ahí, en el pecado, desechados allí. Y fue Él el que dijo, vente a mi familia, a mi casa, que vas a ser adoptado. Así que la fe implica seguridad. Ya tengo que terminar. Porque después hay pastel de cumpleaños. Eso ya te da ánimo, ¿verdad? Bueno, el cumpleaños es mañana, pero por fe lo celebramos ya. Finalmente, con esto quiero cerrar el mensaje de hoy. La fe, por lo tanto, produce gozo. La fe verdadera produce gozo. Porque verás, si de verdad tienes fe verdadera, que viene de la palabra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo, fe genuina que el Señor te ha regalado, esa fe está produciendo santidad en tu vida, poco a poco sí, pero no para de producir. Es como las espigas en el campo, mañana no están echando trigo, pero poquito a poco van, ¿verdad? Poco a poco van. Si esa fe te da a ti seguridad, porque produce santidad y te da seguridad, así que eso te da gozo. Produce gozo. ¿Por qué? Porque dice, os gozáis, no lo habéis visto, pero aún en medio de las pruebas os regocijáis con gozo inefable y lleno de gloria. O como dice Pablo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué tiene gozo un cristiano? ¿Porque le ha tocado al bonoloto? Bueno, si eres cristiano no tienes que jugar al bonoloto. El dinero no es para jugárselo. Pero imagínate eso. ¿Por qué tiene gozo un cristiano? Por supuesto, podemos tener alegrías en este mundo de cosas que conseguimos, cosas buenas que el Señor nos da. Claro que tenemos que tener gozo en ese sentido. Pero el gozo espiritual, el gozo de deleite en Dios, es algo que viene de la fe. Por eso los cristianos perseveran y resisten. Porque el gozo de Dios es su fortaleza. Como Dios había dicho, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el pueblo de Israel estaba hundido, porque el Señor les había dado convicción de pecado, de todas las cosas malas que habían hecho, no querían comer ni beber, querían ayunar. Pero llegaron los siervos de Dios y dijeron, hoy no es día de tristeza, hoy es día de celebración, porque toda la nación se había vuelto a Dios, pero estaban llorando por sus pecados. Habían escuchado la palabra de Dios y han dicho, ¿pero qué hemos hecho? Hemos desobedecido a Dios. ¿En qué lío nos hemos metido? Hemos pecado contra Dios. Merecemos el juicio de Dios. Pero los profetas del Señor llegaron allí, Esdras, Nehemías, llegaron allí y dijeron, hoy no es día de tristeza, hoy es día de gozo, que cada uno tome su copa de vino, su vino dulce, tome su porción de carne, que cada uno come y se regocije, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El Señor les había perdonado, el Señor les había dado su gracia otra vez y su mano otra vez, y el Señor les había dado ese gozo, y no es momento de llorar, es momento de gozar. Por eso dice el Señor, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, sí,
Pero la fe verdadera produce gozo porque se basa en Jesucristo, no en qué tal te va la vida, sino en Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, en este mundo te va a doler la espalda, te va a doler el bolsillo, te va a doler muchas cosas, pero finalmente vamos a la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, si eso no nos da gozo, si no tenemos gozo porque vamos al cielo y a la gloria de Dios, como dice Pablo, las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que nos ha prometido el Señor y en la cual vamos de camino. Así que ahora es el momento de que busquemos que nuestra fe sea la fe auténtica, porque es lo que Cristo dijo que necesitábamos. Los religiosos le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios, lo que Dios nos manda? Tú eres un maestro nuevo, Jesús. Tenemos un montón de reglamentos y normas que nos han dado nuestros maestros antiguos. ¿Qué dices tú que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y escucha lo que dice Jesús, Juan 6, 27. Escucha bien. Esta es la obra de Dios. Solo hay una obra que hay que hacer. Bien, ¿cuál es? Que creáis en aquel que el Padre ha enviado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y la fe es: dame de esa comida verdadera. Moisés nos dio el maná. No, Moisés no nos dio el maná. El maná soy yo. ¿Qué tenían que hacer los judíos para comer el maná todos los días? Salir por la mañana y tomarlo. Más nada. Era un regalo de Dios. Todos los días del mundo y los sábados, los viernes, doble porción para que el sábado descansar, Dios les enviaba el maná. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Salir, tomar su porción y mañana volverá a ver tu porción. Nunca va a faltar. Y Jesucristo es la porción nuestra. Y Él dice, la única obra que Dios demanda es que creáis en aquel que regala la salvación. El que cree en mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ahora puede ser que tú te encuentres en esta situación en la que digas, yo tengo fe, pero también tengo incredulidad. También tengo dudas, también tengo luchas, también dudo. ¿No pasa nada? También hay solución para eso. Pídele al Señor que te ayude a superar esa incredulidad. Nuestra fe no es perfecta porque nosotros no somos perfectos. La fe el Señor nos la regala, pero nosotros tenemos que usarla y muchas veces no es perfecta nuestra fe, ni mucho menos. Pero mira lo que le dijo aquel padre a Jesús. Creo, Señor. Sana a mi hijo endemoniado, Señor, por favor. Si puedes creer, al que cree todo es posible, dijo Jesús. No me digas si yo puedo hacer algo. Tienes que creer. Y aquel hombre cayó a los pies de Jesús y dijo, creo, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a superar mi incredulidad. Tú también puedes decir al Señor, Señor, yo creo en ti. Tú me has dado la fe verdadera, pero muchas veces dudo. Ayúdame en mi incredulidad. Que la fe verdadera siempre viene por la palabra, es una fe sincera, es una fe resistente, es una fe sellada por el Espíritu Santo, es una fe verdadera porque produce santidad, produce gozo, produce seguridad. Es la fe que el Señor nos ha regalado. Cierra tus ojos para que le pidamos al Señor fe y terminamos el culto con una alabanza en esta tarde. Querido Señor de los cielos, por favor, danos esa fe. Esa fe que necesitamos, Señor, para superar la incredulidad que anida en nuestro corazón todavía.
Esa fe que nos dé la firmeza y la seguridad para superar las pruebas, las tentaciones, las seducciones de este mundo. Esa fe, Señor, que nos haga confiar en ti, solo en tu justicia, solo en la cruz, solo en la obra perfecta de Cristo, en la obediencia perfecta de Cristo por nosotros. No en nuestra justicia, no en nuestra obediencia deficiente, sino solo por medio de tu Espíritu Santo en la perfecta obra de Jesús. Y esa es la única cosa que tú pides, Señor, que creamos en ti, que confiemos en ti. Oh Señor, danos esa fe. Limpia nuestra fe. Purifícala, Señor, para que sea hallada en honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo en Él nos regocijamos con gozo inefable y glorioso, obteniendo así la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por la fe que nos has regalado. Oh Dios, ahora te pedimos que si hay en este lugar una persona, en esta sala, o que nos está escuchando por internet, que aún está con una fe que no es verdadera, una fe de hombres, una fe humana, una fe religiosa, una fe que no viene de tu espíritu, que no viene de tu evangelio, que tú le concedas esa fe, Señor. Ahora, Señor, ponemos delante de ti nuestros familiares que no son creyentes, que están creyendo en el dinero, que están creyendo en el placer, que están creyendo en la religión, que están creyendo en el mundo. Como también estábamos nosotros también antes, perdidos, creyendo en las mentiras del mundo. Te pedimos, Señor Jesús, ten misericordia de nuestros hermanos, padres, hijos, sobrinos, familiares, vecinos, amigos. Dales esa fe, Señor. Haz que escuchen tu palabra y creen en ti, como hiciste con nosotros. Ten misericordia, Señor. Sácalos del orfanato de este mundo horrible. Adóptalos como hijos tuyos. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a